todos. ¿Qué tal vamos por ahí? Vamos a esperar un poquitín más, a ver si se conecta alguien más. Estamos ya un número bastante grande de gente. Buenas, Juan Tejedor. Tenemos también a Armando, tenemos a compañeros de Nomad Technologies. Bueno, comentaros que durante el webinar vamos a tener abierto el chat para que hagáis vuestras preguntas y vuestros comentarios, que nos encanta siempre escucharos. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Nomad Academy y agradeceros a todos la visita. En esta ocasión vamos a hablar de técnicas de fabricación con el CNC y la Ion Plasma, y vamos a hacer una serie de ejemplos que hemos creído que son bastante interesantes y replicables, y son un buen negocio para nuestros clientes. Son generalmente trabajos sencillos y al mismo tiempo nos sirven para sacar el máximo partido a nuestras máquinas. Es el primero de los webinars de este curso. El año pasado hicimos también algunos webinars, pero para este nuevo curso vamos a hacer muchos más, porque hemos visto que tenía mucha aceptación, que los usuarios realmente aprendían con ellos, y es un punto bastante interesante también para nosotros, para ver qué interesa y dónde tenemos que hacer un poco más de hincapié y qué es realmente lo que quieren hacer los usuarios de nuestras máquinas. Lo primero de todo, invitaros a que nos conozcamos en cara a cara. Estaremos en Metal Madrid a finales de octubre, 19 y 20. Esta es una feria que tiene pocos años, tendrá 4 o 5 años, y ha entrado muy fuerte. Es en el pabellón de IFEMA, y con este código que tenéis aquí podéis acceder a una invitación y venir a conocernos al mismo tiempo que ver toda la feria. Está centrada en maquinaria industrial, pero tiene cosas muy interesantes y cada vez más abiertas. Hay tanto maquinaria para trabajar al metal, como están abriendo más a robótica, software, aplicaciones cada vez más variopintas. Entonces es muy interesante. Estáis todos invitados. Esperamos veros por allí. Bueno, sin más dilación, vamos a por el webinar. Técnicas para la fabricación de cartelería CNC con Red Fox e Ion Plasma. Estas dos máquinas son de las máquinas más industriales que tenemos. Trabajamos una infinidad de materiales y vamos a hacer unos ejemplos con cada uno de ellos para que os abra la imaginación y podáis haceros a la idea de maneras creativas de sacarle rendimiento a estas máquinas. Vamos a explicaros lo primero, que vamos a hacer este webinar entre mi compañero Alberto y yo. Alberto nos ha preparado unos vídeos explicativos. Algunos de ellos los vamos a pasar a cámara rápida, porque serían trabajos un poquitín largos y así no nos eternizamos viéndolo, ¿vale? Aquí ves una serie de ejemplos en diferentes materiales de trabajos hechos por usuarios de nuestras máquinas. Decir que nosotros construimos las máquinas, somos los ingenieros, pero los verdaderos artistas son los usuarios. Sois los usuarios, que nos sorprendéis muy a menudo con trabajos impresionantes, y gran parte de lo que sabemos nosotros de fresar lo hemos aprendido de vosotros. Así que muchas gracias y esperamos que nos sigáis sorprendiendo mucho más. Alberto no estará en directo, pero vais a poder ver el trabajo suyo. Aquí podéis ver, por ejemplo, están mezcladas. Tenemos tanto máquina, tanto piezas que tienen metal como madera, como que están mezcladas. Técnicas, podemos ver tanto recortes simples, que cuando están bien definidas cuando están bien elegidas los parámetros y las tipografías, aunque sea simple, funciona muy bien,
O podemos ver este cartel, por ejemplo, de Andersons, que está hecho con una técnica que se llama V-carving, que es un poquitín más compleja, pero nos permite sacar mucho más juego a un trabajo, a una cartelería, sin rompernos mucho la cabeza. Bueno, eh, estamos aquí haciendo carteles, pero queremos, la gran mayoría de nuestros usuarios hemos descubierto a lo largo de los años que son profesionales. Hay que sacarle rentabilidad. A lo largo del webinar veréis que son trabajos que son relativamente sencillos. No tiene que ser una cosa que nos vuelva locos el fabricarlo. Hecho uno, aprendemos a hacerlo hechos todos. Buscamos eficiencia, máximo aprovechamiento del material, mínimo uso de la máquina y mínimo postprocesamiento. Bueno, vamos a comenzar con la Ion Plasma. Es nuestra máquina de corte de metal y podemos trabajar la gran mayoría de materiales del mercado. Podéis ver, bueno, hemos hecho aquí una pequeña, un pequeño resumen. Acero al carbono, el acero, las planchas de acero más económicas. Se puede trabajar muy bien con el plasma. Una de las peculiaridades que tiene es que es económico, es de los materiales más económicos que tenemos y que se puede trabajar con la oxidación. Es un material que se oxida. Por ejemplo, el acero Corten es un acero que se utiliza mucho en construcción, es el acero de los tetraceros. Y oxida de una manera muy abrupta, muy rápido, entonces la propia capa que queda en la superficie pasa a proteger el interior. Entonces se oxida, queda un color oxidado, está muy de moda a día de hoy, por ejemplo, en la arquitectura, para hacer carteles exteriores. Acero inoxidable, es un material que queda muy, muy, muy vistoso, tiene una peculiaridad que es que, bueno, a la hora de cortarlo con plasma, puede hacer unas pequeñas irisaciones en el borde, pero tampoco es nada dramático. Chapa galvanizada, es la chapa acero con tratamientos, aluminio, cobre, bronce y latón. Son menos comunes estos tres últimos porque, bueno, su precio es bastante elevado, pero los resultados que hemos obtenido cortando con ellos son impresionantes. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Rótulos con CNC. Vamos para allá. Bueno, el primer proyecto que vamos a poner va a ser el de Plasma CNC. Vamos a fabricar un total de 3 carteles y bueno, este primero va a ser el de acero. Es una plancha de acero de 5 milímetros con plasma. Bueno, pasamos al vídeo con Alberto. Bueno, ya tengo por aquí abierto Inkscape para Plasma y me voy a importar un diseño que tengo guardado ya, preparado en formato PDF, y para ello me vengo a Archivo, Importar, ¿vale? Y aquí selecciono mi cartel en formato PDF. En este caso, bueno, yo he preparado un diseño de un club de drones o algo así que he encontrado por internet que a mí me gustaba. Pero vosotros podéis hacer carteles para hostelería, restaurantes, bares, empresas, los logotipos de las empresas. Quedan muy chulos en metal, cortados con plasma. Después lo podéis pintar a cualquier color o incluso dar algún acabado metalizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy versátil y muy sencillo hacer letreros que aguantan a la intemperie con materiales como acero al carbono, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, etcétera. Podéis utilizar el material que os convenga en función del acabado que queréis conseguir, ¿vale? Yo en este caso os muestro este ejemplo porque es el cartel que a mí me ha gustado, pero podéis hacer el diseño que queráis. Voy a pasar a explicaros un detallito que hay que tener en cuenta. Es algo muy simple, pero que es absolutamente necesario para conseguir que vuestros diseños queden bien. Y este detallito es que las partes interiores de las letras, si nosotros cortamos esto, nosotros nos queremos quedar con la parte azul.
¿de acuerdo? Queremos quedarnos con la parte azul y todo lo blanco, digamos que sería lo que vamos a extraer, lo que vamos a quitar de nuestro cartel. Si nosotros cortamos este contorno, las partes interiores se van a caer, digamos. Por ejemplo, cortamos y eso se va a caer. Esto se va a caer igual. Esto también. Este cartel no se entiende en absoluto, entonces tenemos que intentar mantener esas partes interiores. Es algo muy importante porque si no, no conseguimos el efecto que estamos buscando, ¿vale? Para trabajar un archivo importado de Illustrator, perdón, de PDF, al importarlo se generan grupos de objetos que hay que desagrupar para trabajar más cómodamente. ¿Cómo desagrupamos? Pues venimos a Objeto, Desagrupar. Seguimos teniendo objetos de tipo grupo, es decir, hay subgrupos dentro de los grupos. Pues tenemos que seguir desagrupando hasta que ya no aparezca grupos. Como veis, ya no aparece nada de tipo grupo y lo que sí que voy a hacer va a ser combinar todas las formas, de manera que no tenga esto por separado del resto de elementos, ¿vale? Sino tener únicamente un trayecto. Selecciono todo y vengo a trayecto, unión, ¿vale? Y ahora mismo ya tengo un solo trayecto con un montón de nodos en la capa que se ha generado por defecto. Las capas están por aquí, podéis modificar los elementos, mover las capas de los objetos de unas capas a otras. Se ha vuelto a generar un grupo, al pasarlo a la capa voy a desagrupar de nuevo porque los grupos no funcionan bien a la hora de generar los trabajos con Plasma, con el plugin de Plasma, quiero decir. Entonces, ahí tenemos un trayecto ya perfectamente para trabajar con él. Vamos a generar las pestañitas que son necesarias para mantener las partes interiores de las letras en el sitio. Esto es muy simple de hacer, pero obligatorio. Y yo lo hago de esta manera, quizá vosotros tenéis otros métodos, pero algo muy sencillo es generar un rectángulo, un cuadrado, y darle, por ejemplo, una anchura, este es el espesor, una anchura, perdón, no el espesor, sino la anchura de las pestañas que yo quiero generar de entre 2-4 milímetros. 2 milímetros como poco, ¿vale? Yo me las voy a generar de 3 milímetros y las voy a ir colocando en las zonas que quiero mantener. Por ejemplo, para que no se caiga esta parte interior de la D, pues me voy a colocar aquí una pestaña y pondré otra por aquí abajo. Esta la voy a rotar ligeramente para que quede bien, digamos, estéticamente hablando, y control C, control V, copiar, pegar, y me copio y pego un nuevo elemento y lo traslado a esta parte de abajo de la D y uno ahí con otra pestaña. Después lo vamos a fusionar, ¿vale? Por lo tanto, estas pestañas no se van a notar. Control C, control V. Esta parte interior de la R, pues también tengo que sujetarla de alguna manera, ¿no? Pues voy a colocar ahí la pestaña de unión. Control C, control V para unir con una nueva pestaña esa parte de la O, la voy a rotar ligeramente, coloco. Control C, control V y coloco, ¿vale? Hay que hacer esto con todas las letras que tengan partes interiores, ¿vale? Por ahí otra, la E, eso ya se sostendría. Y tenemos esta zona de la B. Me voy a copiar la más fina quizá, control C, control V. Lo voy a mover aquí, roto, para que quede bien, control C, control V, y ahí tendría. Mira, por aquí tenemos un pequeño error, ese piquito que quizás se nota después, lo voy a intentar reparar con la herramienta de edición de nodos. Voy a seleccionar este elemento y lo suprimo. Este nodo me lo voy a mover un poco por aquí y lo voy a hacer para tirar de los modificadores, para tratar de hacerlo lo más la transición lo más suave posible, y de esa manera tendremos el problema resuelto. Bueno, el caso,
tenemos ya por aquí todas las pestañas generadas y cada una de las letras con las partes interiores solucionadas. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar todos, digamos, todos los elementos y venir a trayecto, unión. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya tenemos un solo trayecto de 694 nodos, en este caso, en la capa del nombre de mi archivo que se ha generado, ¿vale? Y ya tenemos el cartel perfectamente preparado para comenzar el proceso de preparación de dibujos para Plasma y después generación del G-code. Todas esas pestañitas van a ayudar a que las partes interiores no se caigan. ¿De acuerdo? El siguiente paso lo voy a hacer muy rápidamente para no invertir mucho tiempo en esto y poder continuar con el webinar. Seleccionamos el cartel en cuestión, venimos a extensiones, Plasma CNC de Nomadtech y preparar dibujos para Ion Plasma. El modo exclusión va a permitir generar este proyecto fenomenalmente. Aplicamos. Esto tarda unos segunditos en analizar el dibujo, saber qué está dentro, qué está fuera, qué tiene que quitar, qué tiene que poner, y ya tenemos el dibujo perfectamente preparado. Después nos vendríamos a extensiones, Plasma CNC, y generaríamos el programa de corte de la plancha directamente. ¿Vale? Voy a dejar las opciones que tenía ya de otro trabajo. Aquí no nos vamos a meter para controlar todos los parámetros. Simplemente voy a aplicar para que veáis que el dibujo es perfectamente. Y aquí lo voy a guardar. Voy a pisar este que tenía yo antes. Guardamos. ¿Reemplazamos? Pues sí. Y nos dice que la operación está correcta y ha generado el G-code de corte con esos parámetros de 2800 milímetros por minuto. Aceptamos y ahora nos va a mostrar la previsualización del corte. De manera que vamos a poder ver por dónde va a ir ese corte de plasma. Y como veis, el plasma va a hacer todo este recorrido, va a venir por aquí, pum, 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 y aquí digamos que no va a dejar aislada, no va a dejar esta isla, sino que va a bordear por aquí y va a mantener esas islas unidas al cartel en sí. Y eso lo va a hacer con absolutamente todos los contornos. Va a entrar aquí, va a hacer el contorno completo y al llegar aquí va a volverse de manera que va a mantener esas pestañas que nos ayudan a sujetar esas zonas interiores de las letras. ¿De acuerdo? Espero haber podido explicarme con este pequeño ejemplo y que hayáis podido ver que esas pestañas son muy necesarias y muy sencillas a la vez de aplicar. Bueno, muy interesante la explicación de Alberto del programa. Como preguntaba Abraham y nos ha respondido Samuel, cada máquina tiene su programa específico para crear el trabajo. Todos son muy similares, están basados en Inkscape, por lo cual las herramientas serían las mismas. Simplemente variaría las herramientas de exportar. Y gran parte de los diseños, de los trucos de diseño valen para cualquier máquina. Y luego estos archivos que hemos generado los lanzamos con NomadPanel, el programa de gestión de nuestras máquinas. Ese sí que es común tanto en RedFox como en Ion Plasma. Bueno, ahora vamos a pasar a ver ver saltar chispas, que es lo que nos gusta. Vamos a cortar el cartel que ha creado Alberto en la Plasma. Pasamos adelante con él. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, es el momento, podéis lanzarla, cualquier cosa que queráis comentar mientras se va ejecutando el trabajo, pues podemos iros respondiendo. Es muy interesante el ver cómo funciona esta máquina. Tiene una opción que te permite penetrar
fuera del contorno para que no genere el picotazo inicial. Mientras se realiza la perforación, queda un poquitín, no queda tan uniforme. Entonces se suele realizar por dentro si la pieza es exterior o por fuera si la pieza va a quedar interior, y luego, una vez que ha perforado, ya comienza a trabajar. En el orden de los diferentes cortes es bastante interesante. Bueno, en el plasma especialmente, es interesante saber el orden y entender que el programa lo tiene que hacer de dentro hacia afuera. Por si hubiera agujeros concéntricos, evitar que esa pieza perdiese sustentación. Y esto nos permite, por eso en este plugin tiene la diferente numeración en qué orden va a realizar los trabajos, para que comprobemos, nos permite comprobar si ha cometido un error el ordenador, para subsanarlo nosotros y darnos cuenta de que eso no va a quedar bien. De todas maneras, bueno, es bastante directo, no suele dar problemas. Aquí puedes ver el nivel de definición que llegamos a obtener trabajando con el plasma en CNC. El plasma, cuando se trabaja manualmente, suele ser bastante tosco. En cambio, cuando lo movemos a velocidad constante y altura constante, se logran unos resultados impresionantes. Estas líneas tan finas sería impensable hacerlo con un plasma. Armando, sí, 5 milímetros. Este sería acero al carbono de 5 milímetros. Es una plancha completamente estándar. Bueno, decir que 5 milímetros es un tamaño es un grosor promedio. Podríamos llegar incluso hasta 15 milímetros. Para 5 milímetros podemos estar en torno a 20 amperios, la mitad de lo que podría el equipo de plasma, y moviéndonos bastante rápido. Podemos llegar a cortar chapas de hasta 15 de grosor. El único problema sería que la tecnología de plasma deja una pequeña conicidad, deja en torno a 3-5 grados, que en grosores pequeños prácticamente es inapreciable, pero nos vamos a grosores de 15 y esos 3-5 grados ya se empiezan a notar entre la parte de arriba y de abajo. No es nada dramático, aún así es un corte de muchísima calidad, simplemente es algo que hay que tener en cuenta en el diseño. Nos pregunta Kelvin cuál es el inverter que utiliza el Ion Plasma. Bueno, nosotros colaboramos con una marca francesa de primera calidad, se llama GYS, GYS. Bueno, seguramente los que hayáis estéis en el sector del metal lo conozcáis. Bueno, al estar de la mano de una gran marca, lo que nos permite es todo el tema de consumibles, aparte de la calidad del equipo, que es muy alta, todo el tema de consumibles poderlos conseguir fácilmente. Es decir, que este tipo de máquinas llevan un inverter un poquitín especial. No valen todos los inverter del mercado para hacer los CNC. Nosotros tenemos las Plasma Basic, esta que estáis aquí viendo es la Pro, que viene con el propio inverter de GYS. Y tenemos las versiones Basic, que traerían una brida para conectar vuestro propio equipo Plasma. No sirve cualquier equipo de plasma, tiene que ser encendido por arco piloto. Las más normales, más económicas, digamos, suelen tener un encendido por alta frecuencia. La alta frecuencia ayuda al encendido del arco y es bastante interesante cuando vamos a trabajar de manera manual, pero cuando estamos trabajando con CNC, esa alta frecuencia genera muchas interferencias y no es lo más idóneo. Entonces nosotros requerimos, bueno, para trabajar en CNC, un equipo con arco piloto. El arco piloto básicamente es que tiene dos circuitos. Cuando no está el arco saltando, el arco cortando, se genera un mini arco dentro de la propia antorcha. Lleva un cabezal un poquitín especial. Se queda el arco dentro y eso ayuda a que cuando llegue a la pieza ya está el arco cebado, no tiene que cebarlo cada vez. Eso hace que tengamos menos chisporroteo, que haya menos posibilidades de que vaya a trabajar y no salte el arco, y es que se restablezca después de un corte. Decir también que es bastante interesante tener una chapa que no esté muy oxidada en el momento del corte.
Aquí, como podéis ver, tenemos cama de agua, pero la hemos colocado la chapa justo antes de empezar a trabajar. Si tuviéramos una chapa o un elemento que estuviera muy oxidado, esa conductividad la perdemos, sobre todo al inicio, y podría costarle un poquitín más encenderse, ¿vale? Pero vamos, tampoco es nada dramático, pero intentar que la chapa esté lo menos oxidada posible en el momento de empezar y trabajarlo un poquitín. Luego, bueno, una de las cosas que hemos incorporado recientemente, una de las mejoras que le hemos hecho a esta máquina ha sido la cama de agua. La Fox inicial no tenía cama de agua y nos dimos cuenta que era, bueno, a través de los propios usuarios nos comentaron que necesitaban, les vendría bien el tema de la cama de agua. La cama de agua lleva agua con una serie de aditivos para que no se oxide ni se ponga ni se estropee. Y esto permite que las partículas proyectadas se queden en el agua, enfría la pieza, lo que ayuda al corte y a que no se retuerza, o sea, refrigeración, y al mismo tiempo todas esas chispas las está dejando dentro del agua. Y eso nos hace que tengamos mucho menos humo y mucho menos residuos. Bueno, por Vale, supuesto, la seguridad, perfecto. ante todo. ¿Qué ajustes Es hiciste? conveniente Yendo un poco utilizar, más bueno, despacio. hay que utilizar careta de protección. Cualquier careta de soldadura valdría, van incluidas con la propia máquina. Y cuidado, este material Muéstralo el acabado. esta máquina acaba de fundir metal, eso pilla muchísima temperatura. Entonces, hay que Sí, utilizar es guantes de perfecto. protección y estar seguro de que lo que vamos a tocar está suficientemente frío. Aquí podéis ver el acabado. Es muy bueno en el plasma, pero no es final. Se ven unas pequeñas Bien. proyecciones, unas pequeñas rebabas, y algo parecido a la soldadura, conviene tratarlo después con un disco de 1000 hojas, un disco con la moladora, dar una pasadita superficial, y eso quita todas las rebabas que se han podido quedar incrustadas en el borde. Son muy superficiales y se quitan muy bien, pero habría que hacerlo porque si no la pintura no va a quedar bien. Esto sería como quedaría justo después de salir de la máquina. Si lo diésemos una pasada con la amoladora, quedaría muchísimo mejor. A ver, en la guía nos aportas para 5 milímetros, son 40 amperios. Vale, no hay mucha. A ver, hay de poner la máquina. Podemos elegir 40 amperios, 40 amperios más rápido o 20 amperios yendo más lento. Casi al gusto del usuario. Nosotros en el manual damos una serie de parámetros con los que sabemos que funciona, pero no tienen por qué ser los más adecuados. Prueba y error. En la fabricación digital, muchas veces cada maestrillo tiene su librillo, así como en las láser. Un ejemplo os voy a poner es el tiempo de exposición. Puedes ir a 1000 de velocidad y 50% de potencia, o a 2000 de velocidad y 100% de potencia, y la energía que se ha creado ahí es la misma. Serviría en ambos casos, ¿vale, Agustín? Prueba y error. Vale, pasamos ahora al cartel de madera que vamos a realizar con la Red Fox. Alberto nos va a hacer una breve explicación y luego pasaremos a realizar el cartel, ¿vale? Vale, Red Fox es nuestra fresadora CNC. Bueno, la gran mayoría de vosotros lo conoceréis porque es una de las máquinas más populares. Es una máquina muy sencilla de utilizar, sencilla de mantener, muy económica y nos permite hacer fresados con calidad industrial, teniendo una máquina muchísimo más económica. Los formatos que tenemos serían de 50 por 70 centímetros en la más pequeña y llegaríamos hasta 1 metro por 2 metros. Para proyectos más grandes tenemos la serie Fox Pro,
que ya llega a tamaño tablero completo, cargador de herramienta, pero es una máquina industrial, es otra liga. Para cuando se necesita gran producción es lo que se necesita, pero bueno, el webinar de hoy lo vamos a hacer con RedFox, que es una máquina mucho más adecuada para talleres pequeños y pequeños proyectos. Y ahora ya sí que pasamos con Alberto. Bueno, ya estamos por aquí por Aspire CNC. Me he creado un proyecto nuevo y bueno, le doy unas dimensiones así para hacer las pruebas de 500 por 300 y un espesor de material de 18 o 20 milímetros para hacer esas letras corpóreas que queremos hacer al final. ¿Vale? Pulsamos aceptar y lo que primero me gustaría mostraros es un poco las diferentes posibilidades que ofrecen las tipografías que vienen por defecto directamente ya en los programas, sin buscar un poco más allá y nada más que con tipografías y probando diferentes tipos de trayectorias y de opciones de fresado, vamos a conseguir diferentes efectos para cartelería y todo tipo de letreros, ¿vale? Bueno, yo tengo la herramienta de texto aquí a la izquierda y vamos a poner una frase ejemplo, por ejemplo, una palabra que puede ser bienvenidos, por ejemplo. Y lo primero que os quiero mostrar es cómo utilizar las tipografías monolínea, que no son este tipo de tipografías que serían unas tipografías que digamos que son palitos únicamente, no tienen esa doble línea, no tienen un grosor, sino que únicamente son el trazo, ¿vale? Los ordenadores las suelen traer por defecto y serían, por ejemplo, estas de por aquí, ¿vale? Yo voy a utilizar, por ejemplo, esta, podéis utilizar. Luego en internet podéis encontrar un mogollón de ellas, pero por ejemplo, podemos hacer la prueba directamente con esta tipografía que es 1 Kanban Stick 9. Bueno, el caso es que son tipografías que únicamente es el trazo, no tienen ningún grosor, simplemente es esa trayectoria que vamos a seguir para grabar. ¿De acuerdo? Voy a escalar un poquito este letrero. A ver, ¿qué me he pasado? Vale. Más o menos en ese tamaño. Y lo que podemos probar primeramente es hacer estas letras simplemente con una operación de perfilado. Si utilizamos la operación de perfilado, vamos a hacer una profundidad final de, por ejemplo, 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Ahora vamos a ver en la simulación cómo queda, si nos interesa o no nos interesa. Y voy a utilizar primeramente una fresa de 60 grados. No me voy a parar en los parámetros, ¿vale? Eso después podéis ver los tutoriales o incluso inscribiros a nuestros cursos para entrar más en detalle sobre todo este tipo de menús y los parámetros, todas las opciones configurables que aparecen en Aspire. ¿Vale? No me voy a parar en ello, simplemente selecciono la fresa en V a 60 grados. Vamos a hacerlo a una sola pasada, penetrar esos 2 milímetros y con eso lo tendríamos hecho. Vamos a decirle que vaya, eso sí, sobre el contorno. Para este tipo de letras, la fresa ha de ir sobre la línea. ¿De acuerdo? Le damos a calcular. Bueno, nos da un aviso de que no es realmente un vector, pero bueno, para hacer la prueba nos vale. Y si le damos a simular, veis cómo muy fácilmente hemos conseguido ese grabado con una fresa en V que queda súper chulo, una letra muy interesante y podemos componer carteles o letreros sencillos con apenas 2 clics, ¿vale? Si en vez de poner bienvenidos queremos poner otro tipo de palabra, venimos, seleccionamos la palabra y en la opción de texto lo podemos modificar, podemos poner webinar. Por ejemplo, yo estoy aquí haciendo pruebas jugando para que veáis que es muy sencillo conseguir resultados. Venimos a la simulación, le damos a reiniciar el tablero y le decimos simulación de la trayectoria seleccionada.
Vale, perdón, no he actualizado la trayectoria, ¿vale? Tenía guardados los parámetros de antes. Ahora sí, vuelve a calcularla, nos da el aviso y ahora sí reiniciamos y simulamos la trayectoria. Y como veis, ahí tenemos un grabado de una palabra en V que hemos tardado escasamente 2 minutos en configurarlo, ¿vale? Y queda súper interesante. Esto es para hacer todo tipo de grabados en tablillas o materiales bicapa. Puede quedar muy interesante. ¿De acuerdo? Recordad que es la operación de perfilado. Es decir, que la fresa sigue exactamente el contorno. Y es para tipografías monolínea. O que nosotros conocemos como monolínea. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar... Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero utilizando otra tipografía. Por ejemplo, vamos a utilizar una tipografía normal, una tipografía Arial o una que tenga realmente doble, digamos, que tenga un grosor, que tenga un espesor, esa línea, ¿vale? Esa tipografía. Y vamos a ver cómo utilizando la misma operación, bueno, la voy a generar de nuevo para mantener la primera siempre y que no la perdamos. Voy a generar trayectoria de perfil, le voy a decir que me calcule sobre esta nueva palabra, webinar, pero con el grosor de la letra, que vaya sobre la línea y misma profundidad de 2 milímetros. Vamos a calcular, a ver qué nos sale y le vamos a dar a previa o simular la trayectoria visible, que es la que tenemos ahora mismo. Como veis, aquí utilizando otra tipografía hemos conseguido un efecto diferente. Hemos conseguido que ese grosor mediante dos trazos, un trazo que va por dentro de la tipografía y un trazo que va por fuera, como si dijéramos. Ya no es solamente una pasada, sino que son, digamos que da la vuelta a la letra. Y conseguimos perfectamente la palabra legible y una tipografía más seria, más de otra manera. Pero bueno, para que veáis que con perfilado y letras más gorditas, letras que no son monolínea, o tipografías que no son monolínea, podemos conseguir estos efectos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la misma palabra. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar misma palabra, pero vamos a hacer otro tipo de operación, que es el grabado en V, tallado en V. ¿Vale? Seleccionamos la operación y vais a ver la diferencia en el efecto que se consigue. Profundidad final lo voy a dejar exactamente igual, 2 milímetros, utilizando una fresa de tallado a 60 grados. Vamos a calcular. Y le vamos a dar a simular la trayectoria visible. ¿Veis la diferencia? Cómo nos deja, digamos que ya no solamente ha hecho el contorno, sino que nos ha vaciado ese interior de las letras y nos ha dejado como un efecto biselado vaciando el interior. Esta operación tarda bastante más porque nos vacía, como si dijéramos, el interior, pero da otro efecto totalmente diferente. Voy a probar a escoger una fresa en vez de a 60 grados a 90 grados para que veamos un poco la diferencia. Seleccionamos una fresa a ver si la encuentro, 90 grados, de 12 milímetros de diámetro. Aceptar. Calculamos, le vamos a dar a reiniciar y que nos haga la previa de la trayectoria visible. Y a 90 grados, digamos que nos deja ese bisel interior de la letra, nos lo deja un poco más abierto, como un poco más, bueno, a 90 grados en vez de a 60. Y el efecto es diferente. Estos efectos son muy chulos cuando se hacen sobre materiales bicapa, que tienen el interior, el núcleo del material es de otro color, por ejemplo, para hacer combinaciones de colores queda realmente chulo y la legibilidad es máxima. ¿De acuerdo? Como veis, teníamos esos diferentes tipos de operaciones. Lo que sí que me gustaría hacer también y que vierais la diferencia entre... Bueno, me lo voy a mover esto para arriba para hacer hueco y copiarme
esta palabra webinar más abajo y vamos a utilizar una tipografía, perdón, una fresa de 3 milímetros o una cosa así, pero vamos a seguir el perfil. A ver qué tal nos queda. Seleccionamos una herramienta de 3 milímetros, aceptamos que el contorno vaya sobre y profundidad final de 2 milímetros. Calcular. De acuerdo. Reiniciamos y previa de las trayectorias visibles. Y como veis, el efecto es totalmente distinto. Nos muestra perfectamente la palabra, pero nos quedan digamos, los cortes, el mecanizado nos queda como redondeado por haber utilizado una fresa cilíndrica. ¿Veis? Y queda diferente, el efecto es distinto. Quizá es más legible. Vamos a simular todas las trayectorias para que veáis la diferencia. ¿Vale? Este sería el primero con fresa en V sobre letras monolíneas. Este sería el último que hemos hecho sobre tipografía monolínea, pero con una fresa cilíndrica. La diferencia está en cómo nos deja, en cómo retira el material. ¿Veis que son diferentes? Para que veáis que tenéis opciones a la hora de escoger fresas y utilizar mismas letras, pero conseguir efectos totalmente diferentes. Bueno, pues ya hemos visto la explicación del diseño que nos ha hecho Alberto, como siempre tan profesional. Vamos a utilizar en este proyecto estas dos fresas. Una recta de una cilíndrica de 6 milímetros de corte positivo y una fresa en V, que nos van a permitir realizar los dos trabajos. Estas son fresas de nuestro catálogo, como lo podéis ver en la web, y tenemos también unos trípticos en los que se explica todo, que solemos enviar con las máquinas. Y deciros que tenemos una gran selección para la gran mayoría de trabajos. Son fresas de gran calidad y que nos permiten realizar la mayor parte de los trabajos para los que se utilizan estas máquinas. Aquí podéis ver, tenemos puesta la fresa en V para realizar el V-carving grabado en V. De todas maneras, también tengo que decir que cuando se utiliza material de calidad, los trabajos quedan siempre mucho mejor. Esto es como cocinar con buenos ingredientes. Incluso haciendo algo simple queda muy bien. La madera de pino es además muy agradecida para trabajar, las maderas naturales, todo lo que sea, hay que tener cierto cuidado a la hora de elegir dónde se va a trabajar, en qué parte del material, que no pille ninguna veta o ningún nudo. Aquí podéis ver, por ejemplo, este es un tablero que está un tablero de alistonado. Esto nos permite que a la hora de envejecer el producto no se retuerza. Cada una de las caras está situada de una manera diferente. Y aquí podéis ver la gran velocidad a la que estoy trabajando ahora. Me ponen aquí los compañeros que, si queréis ver el trabajo a tiempo real, que es una de las cosas que nos pedís muchas veces cuando os ponemos vídeos acelerados. Oye, pero esto cómo va de verdad, lo quiero ver a tiempo real, pues lo tenéis en mi canal de YouTube, ¿vale? Pero no daría mayor información ver el trabajo más de una de las peculiaridades que tiene el trabajo en V-carving, veis que en las esquinas va saliendo para nos permite tener los bordes afilados. Aquí en el grabado simple no se vería tan bien.
veo que han dejado los compañeros ya el vídeo del trabajo realizado a tiempo real. Vale, vamos a proceder al cambio de herramienta. Esto es muy habitual, hacer diferentes proyectos hacer proyectos con diferentes trabajos en ellos. Hacer grabados, vaciados, recortes, y entre ellos se puede realizar el cambio de fresa. Entonces, una vez que hayan apretado ya la fresa, vamos a proceder a buscar el nuevo punto de referencia en Z, porque en el punto X e Y mantenemos el mismo, pero el eje Z habría que buscar de nuevo porque la longitud de la fresa ha variado. Y una vez que lo tenemos, lanzamos el recorte. Las fresas de 6 milímetros suelen ser de las más utilizadas en este tipo de trabajos porque tienen bastante finura, son todavía bastante pequeñas como para marcar bien el detalle y al mismo tiempo permiten cortar ya grandes grosores de 15-20 milímetros en pocas pasadas. Pueden desalojar bastante material. Entonces es un buen compromiso, una fresa bastante utilizada, 6-8. Para más finos, para trabajos más finos, podemos incluso bajar a 3 milímetros. En CNC no suele ser normal bajar de 3 milímetros. Y luego, si necesitásemos hacer trabajos de planeado, trabajos muy grandes, podríamos llegar a tener fresas incluso de 32 milímetros. Que permiten realizar con muy poca profundidad, realizar mucha área. Las fresas son utilizadas sobre todo cuando queremos planificar zonas. ¿Se puede grabar sobre metacrilato con la red Fox? Sí, el metacrilato es uno de los materiales que se utilizan mucho con fresadora. Se puede tanto grabar con fresa en V como hacer hendidos y recortar. Una de las aplicaciones para las que más se suele utilizar, además utilizando rótulos y metacrilato, es para hacer letras con neonflex, con tiras LED que están incrustadas dentro de una goma. Entonces imitan el neón, pero tienen un consumo eléctrico muy bajo y son muy sencillas de hacer y muy creativas. Está muy de moda. Si queréis que os hagamos un webinar de este tema, podéis comentárnoslo y lo tendremos en cuenta porque es un trabajo muy bonito y se hace muy sencillo con la fresadora. Bueno, aquí podéis ver el cartel terminado, cómo queda. Un poquitín de lija después, pues tenemos nuestro maravilloso cartel con 3 estilos diferentes de trabajo. Bueno, deciros que algunos de los parámetros que hemos utilizado en este trabajo sería con la fresa en V tiene 2 filos, entonces cuando tenemos 2 filos nos permite ir más rápido, cuanto más filos más rápido podemos ir. El motor de fresado solemos ponerlo en el 1 o en el 2, 10.000, 12.000 revoluciones. Normalmente no se necesitan las 30.000 revoluciones que es capaz de dar el motor de fresado. Con muchas menos revoluciones somos capaces de trabajar bien porque cuanto más velocidad pongamos en la rotación significa que estamos sacándole más energía al motor, ¿vale? Entonces, podemos utilizar aproximadamente 3 metros por minuto, 3.000 milímetros minuto en estos trabajos. Para la fresa de un filo que hemos utilizado, bajaríamos a 1.500, 2.000 milímetros por minuto. O sea, es bastante rápido. Vamos a pasar al último de los trabajos. Va a ser un diseño también con la red Fox de otras letras, ¿vale? Ahora rápidamente y no invertir mucho más tiempo porque nos quedamos sin tiempo para el resto del webinar, en hacer unas letras que se llaman letras corpóreas, ¿vale? Voy a importar una imagen para que veáis directamente lo que son letras corpóreas. Las letras corpóreas, o lo que nosotros llamamos letras corpóreas, son este tipo de letras, que son letras
digamos, físicas, que hemos extraído la letra del material, le hemos recortado el contorno y la hemos extraído. Y este tipo de letras son muy vistosas y son muy utilizadas, están muy de moda en este tipo de temáticas que veis en la fotografía para bodas, bautizos, comuniones, este tipo de eventos, ¿no? Podéis generar los nombres, las iniciales de los novios, del que se hace la comunión, del cumpleaños. Podéis jugar con un montón de posibilidades. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de letras? Es realmente sencillo. Vamos a coger igualmente la herramienta de dibujar texto y vamos a coger, voy a poner las mismas letras, D, Anderson, and M. D y M. Lo tenemos por aquí, lo que pasa es que se me está montando. Estas palabras de webinar me las voy a quitar ya y me voy a colocar aquí D y M. Voy a tratar de encontrar una tipografía un poco más chula, más parecida a la de la fotografía. Tenemos por aquí seleccionado D y M. Vengo a herramienta de texto y aquí en tipografía me voy a ir a buscar una que ya la tengo echada al ojo, que está por la D y se llama, a ver si aparece, sería esta. O podemos utilizar incluso la anterior, que es un poquitín más fina, un poco más compensada quizá. Yo tipografías no entiendo mucho, pero bueno, esta digamos que se parece bastante a la de la muestra, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajaríamos este tipo de letras? Lo primero que yo haría sería hacer clic con el botón derecho y decir convertir en curvas, porque esto ahora mismo es un elemento de texto. Yo puedo editar el texto, ¿vale? Pero para trabajar cómodamente con ellas, haríamos con botón derecho y convertir en curvas. Y ahora mismo son vectores, son curvas, son elementos, son líneas, no son texto, ¿vale? Me voy a seleccionar esta y le voy a decir agrupar vectores para que el interior y el exterior vayan siempre juntos. No pase como aquí, que se separa el exterior del interior. Así si por accidente lo muevo por algún motivo, no perdería el sentido la letra. Botón derecho, agrupar vectores y esta no haría falta agruparla. Vale. Las voy a hacer más grandes para aprovechar al máximo el material y que me queden más vistosas, de un tamaño más acorde a lo que yo necesito. Y las voy a dejar así, sin más, no voy a tocar mucho más. Lo que sí, voy a seleccionarlas y voy a irme a la operación de contorno, de perfilado. Como nuestro material, aquí lo podéis ver abajo a la izquierda, es de 18 milímetros, yo tengo que penetrar 18 milímetros o un poquito más. Para la muestra, como no me voy a entretener en explicaros el tema de las pestañas y ese tipo de detalles, le voy a decir que penetre los 18 milímetros directamente para que cale hasta el fondo y con eso lo tendríamos. Voy a seleccionar una fresa, voy a probar con la fresa de 6 para poder avanzar más, a ver qué tal quedan esos interiores, porque van a quedar redondeados, no van a quedar esos picos en arista viva. Y le voy a decir que vaya por fuera del contorno para quedarme yo con la letra. A mí me interesa el interior, no el exterior. Entonces vamos por fuera, ¿vale? Y no habría que seleccionar mucho más. Insisto, no me voy a detener en pestañas porque sí que habría que poner pestañas para que las letras no se suelten del material de partida, etc. Pero no me voy a entretener. Quiero que veáis el resultado y que con 2 clics lo conseguís. Voy a reiniciar esta previsualización y le voy a dar a previa de la trayectoria visible. Y ahí nos está trabajando sobre la M, ¿vale? La D y el ampersand. ¿Veis? Y aquí tendríamos las letras corpóreas muy similares a las que veíamos en la fotografía, que perfectamente estas letras las pintamos, les damos un toque de color y son absolutamente vendibles, le van a encantar a todo el mundo y podéis hacer todo tipo de nombres, todo tipo de iniciales, incluso dibujos, firmas, con otro tipo de tipografías, en fin, las posibilidades
para las letras corpóreas, y este tipo de cartelería son infinitas, porque incluso podéis crear un letrero y pegar estas letras en la fachada de un edificio, de una empresa, o incluso hacerlo igualmente con el logo y debajo poner el nombre. En fin, es un sinfín de posibilidades este tipo de herramientas, simplemente utilizando la letra de la trayectoria de perfilado, ¿vale? Yendo por fuera y fresamos el contorno. ¿De acuerdo? Espero que hayáis podido disfrutar y aprender un poco sobre este tipo de herramientas y de trayectorias, y que hayáis podido ver cómo realmente con 2 clics y en cuestión de minutos, 2, 3, 4, 5 minutos, si es la primera vez que lo haces, consigues los resultados que buscas. Es muy, muy sencillo y os animo a probarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por tu explicación. Ahora vamos a pasar a ver este ejemplo en la máquina. Ya será el último. Así que, bueno, procedemos a lanzarlo. Bueno, cuando son cortes pasantes es mucho más rápido y generalmente es mucho más rentable. Menos tiempo de máquina significa mayor cantidad de... Bueno, menor coste. Bueno, aquí tenemos como digan aquí los compañeros, está acelerado a POP3. Indicar que en estos trabajos, si bien tenemos el accesorio de aspiración, podéis ver la mitad de él, no tenemos conectadas las escobillas. Todo esto con el sistema de aspiración quedaría completamente recogido. El problema que tenemos es que tapa justo la parte bonita a la que queremos venir a ver. Entonces, en nuestras máquinas de showroom prácticamente nunca lo utilizamos, porque suele ser para enseñar. Entonces, bueno, simplemente indicar que todo este polvo el aspirador lo debería llevar de primeras. Tenemos Héctor 6, tiene una duda. Vale, podría utilizarse. Vale. Respecto del Aspire, Q2D, la familia de Vectric, son programas que la verdad nos gustan bastante, porque son muy completos y permiten sacar de una manera muy sencilla, muy intuitiva, sacar el máximo partido a nuestras máquinas CNC. Nosotros tenemos nuestros propios programas que son los que recomendamos para empezar o cosas muy básicas. Inkscape con los plugins de fresado nos permite hacer la gran mayoría de trabajos que suele hacer la gente y sería completamente gratuito y va incluido con la máquina. Vale, luego deciros que la máquina, bueno, estamos en este webinar utilizando Aspire para ver diferentes variedades de programas que se pueden utilizar. El nuestro, estáis hartos de verle ya, el Inkscape con los plugins de fresado para Fox. Lo hemos utilizado en infinidad de vídeos y tutoriales. Y deciros que hay montones de programas, cada uno tiene su propio programa favorito. Podemos utilizar programas de ingeniería como SolidWorks, configurarlos para que nos exporten el código. Tenemos programas muy de carpintería como puedan ser ArtCam, y programas que nos permiten sacar despieces de armarios, que están enfocados para trabajos más particulares. Aspire es un programa muy generalista y nos permite trabajar con todo más o menos normal. ¿Cuáles son las diferencias? Nos pregunta aquí Kelvin, ¿cuáles son las diferencias entre la Red Fox y la Fox Pro? Bueno, son máquinas completamente diferentes. Es una dimensión de diferencia. En Red Fox lo que buscamos es una máquina muy económica y sencilla de utilizar. Y los formatos son más pequeños.
Eso hace que tampoco tengan tanto peso y no requieren motores tan grandes, no requiere tanta una estructura tan grande, y suele ser una máquina que se suele utilizar en talleres pequeños o para cuando se quiere una producción muy elevada. Fox Pro, pues es una máquina que hemos diseñado enteramente nosotros, la producimos en nuestra fábrica de Valladolid, y esta máquina ya la hemos hecho con todos los requerimientos que nos pedís los usuarios, que se os había quedado pequeña la Red Fox. Mucha gente empezó a trabajar con la Red Fox y poco a poco vieron que era una máquina muy rentable en su taller, necesitaban mayor productividad, mayor potencia para poder ir más rápido y tablero completo. Otra de las ventajas que tiene es que tiene mesa de vacío, que no tiene sentido en una máquina tan pequeña como la Red Fox, pero cuando quieres poner tableros completos y que los succione la propia mesa, te evitas el tenerlo que sujetar. También tiene una pantalla táctil, tiene el ordenador incorporado dentro de la máquina, entonces sería todos uno. En la Red Fox, recuerdo, la máquina funciona por USB, el ordenador lo pone el propio usuario. Bueno, y ves el acabado. Con qué poco trabajo tenemos un rótulo pues muy llamativo. Podríamos cambiar de dimensión. Hemos visto a usuarios de esta máquina que en vez de hacerlo tamaño pequeñito, han llegado a hacerlo tamaño de todo lo que daba la máquina. Entonces la creatividad luego la ponéis vosotros, y estamos siempre encantados de que nos enviéis trabajos que habéis hecho. Como os digo, aprendemos mucho de los usuarios. Últimamente nos han llamado mucho la atención trabajos realizados con resinas. Después de hacer los recortes se utilizaban resinas y bueno, estamos siempre pues, sorprendiéndonos con la creatividad de los usuarios. ¿Qué os ha parecido el webinar? Si tenéis cualquier pregunta, que sepáis que nuestro equipo comercial está siempre dispuesto a responderosla o pasaros con los compañeros que os la pueden responder si no saben ellos. Y de hacernos saber qué os ha parecido el contenido del webinar, si queréis que sea más teórico, si queréis que sea más práctico en el futuro, y así vamos haciendo contenido de calidad con cosas que os resulten realmente útiles. Bueno, preguntas, yo creo que están todas ya terminadas. Bueno, pues para terminar, volveros a invitar a Metal Madrid. Si no, también nos podéis transmitir vuestras preguntas allí en directo. Estaremos el 19 y el 20 de octubre en IFEMA. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Manuel. Da gusto cuando interactuáis porque así podemos dar un poco más de gracia. Muchísimas gracias a todos y esperamos veros en la siguiente. El día 28 de septiembre, el día 28 de septiembre a las 6 también, haremos el webinar de personalización de objetos con la serie Atheon láser, ¿vale? Da para más, entonces vamos a utilizar todo el webinar para la serie Atheon, ¿vale? Y podéis, en el rótulo en el código que os dejamos aquí, si lo queréis escanear, ya podéis ver el link, ¿vale? Al webinar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.